Bueno, pues, perdón, se nos cayó la transmisión de Periscope, ya estamos de nueva cuenta al aire. Me voy a regresar y para que no perdamos el hilo. Y bueno, pues yo les decía que existen diferentes tipos de pactos. Y esto tiene mucho que ver con la geometría universal. Para quienes no sepan, bueno, pues si ustedes ven un virus, una célula, cualquier aspecto, por muy mínimo que sea, tiene una perfecta simetría. Y por supuesto, así como ocurre con lo micro, ocurre con lo macro. A nivel universo también hay una perfecta geometría en todo el universo, que a lo mejor no podemos ver pues porque no conocemos la totalidad del universo. Sin embargo, existe, claro que sí. Y pues el hecho de que nosotros tracemos las líneas adecuadas, o pues en algunas religiones son llamadas las patipembas, en otras las firmas, es decir, que nosotros hagamos los trazos adecuados, sería como una llave que nos permitiría pues que nos permitiría continuar, o que nos permitiría avanzar a esa puerta, ¿no? Es decir, adentrar al pacto. Entonces, de la misma manera, pues hay sonidos y entonaciones que permiten abrir estas puertas. Les decía yo que en la antigüedad los grandes alquimistas pues eran ellos quienes sabían que existían palabras secretas y que eran muy ocultas, y que además pues si eran pronunciadas de la manera correcta pues los demonios eran llamados de manera adecuada. De la misma manera pues había sortilegios cortos para las entidades de bajo astral, para las almas y para los ángeles. Así pues se conocía la palabra, si se conocía la palabra y la entonación y el ritmo adecuado, pues se podían solicitar los favores del maligno con solo una palabra que además los dominaba y los obligaba a obedecer. Algunos escritos antiguos nos hablan de que se trataban de qué se trataban de los nombres de cada ángel que se tiene sobre cada demonio. Así, la unión entre el nombre verdadero del demonio y del ángel había de parecerse al demonio dominado. Pero al parecer todas esas palabras y sortilegios pues se perdieron con el incendio de la biblioteca de Alejandría, donde el mundo ahí perdió para siempre más de la mitad de su historia secreta. Así que una vez que se estuvieron perdidos estos sortilegios, pues solo quedaban dos maneras de hacer el pacto, y el pacto podía ser oral o escrito. Y pues sí, existían estas dominaciones, y todavía existen algunas. Sin embargo, el libro de Lars Gotia, o la llave menor, o las clavículas de Salomón, o la llave de Salomón, como quieran llamarlo, este libro contiene, bueno, para quienes no sepan, según la Cábala existen 72 nombres divinos, 72 nombres para Dios. Perdón. De la misma manera, pues hay 72 ángeles, o 72 demonios. Uno para cada la contraparte. Para cada nombre de Dios pues existe un nombre de un demonio. Y en las clavículas de Salomón, en el Ars Gotia, ahí vienen los 72 sellos y los 72 ángeles que pueden servirnos para invocar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un pacto, o cuando vamos a llamar a un demonio, lo primero que tenemos que hacer es llamar al ángel que va a dominar a ese demonio, para que esté presente en el lugar, y una vez que tengamos el sello, cuando el demonio esté presente, pues esté sometido y no pueda ponerse loco y ponerse a golpear todo y aventar cosas y así aventar cosas, ¿no? El pacto oral se realizaba mediante invocaciones, las cuales pues suelen ser oraciones que más bien son adulaciones y beneplácitos al Señor de las Tinieblas, conjuros que son fórmulas mágicas contenidas en antiguos grimorios de alta magia, o rituales que ya son un poco más complicados pero más eficientes. Una vez que el nigromante o la persona practicante de estas artes pues cree que el demonio está presente, o puede comprobarlo por medio de su presencia o de la presencia de animales que aparecen de manera inesperada, como sapos, moscas, serpientes negras, o hasta una cabra de color negro, que la mayoría de las veces pues se presenta andando en dos patas, se le pide el favor que sea y se ofrece su alma a cambio. Y el demonio dirá si es su alma lo que quiere, o prefiere que se le ofrezca el alma de alguien más, o simplemente un sacrificio antes de presentarse una vez más como prueba de su fidelidad. De esta manera no quedarían pruebas de lo sucedido. Sin embargo, en los juicios que se llevaban a cabo por brujería o quiromancia o necromancia incluso, siempre aparecían evidencias como la marca diabólica, una señal indeleble causada por el toque del diablo al cerrar el pacto. Estas marcas, pues ya hablamos en el programa anterior, en el de brujas, ¿se acuerdan de ellas? Y si no se acuerdan, bueno, pues una vez que hacían el juramento, el diablo se volteaba, levantaba su cola, y ofreciéndoles en el ano a los nuevos discípulos, pues
estos besaban el ano del diablo, él se volteaba y con la uña de su mano derecha hacía una marca en el lagrimal del ojo izquierdo y ahí se aparecía una marca diabólica o la marca del diablo, y que además así permitía que los brujos o brujas se reconocieran entre ellos. Esta marca, que podría ser desde una peca o una cicatriz, constituía prueba suficiente de que el pacto diabólico se había producido. Por otro lado, la suerte de ritual es el pacto escrito. Este atraería al demonio de la misma manera, pero en este incluiría un aspecto que lo hace irrefutable, pues si bien la palabra es promesa, la letra no. Incluiría un contrato firmado con la sangre del hechicero, brujo o nigromante, etcétera, o de la víctima sacrificial, es decir, la víctima que será ofrecida en caso de que ya con anterioridad lo haya solicitado el demonio en cuestión. Es más comúnmente utilizada la tinta roja o sangre animal porque se cree que la sangre es solo simbólica, pero no es así. La tinta roja es solo un ornamento para quien desea tener el contrato físico en su poder, como es el caso de los inquisidores, generalmente franceses y españoles. Ellos elaboraban sofisticados contratos falsos donde ponían sangre de animal o sangre elaborada con las vísceras de insectos machacados para así acusar a sus víctimas, aunque en el último término pues afirmaban que bastaba con haber incluido el propio nombre de cierto libro rojo de Satán, es decir, que se escribió su nombre en el libro rojo del diablo, y en este último término pues afirmaban que una vez que estuvieras en el libro rojo de Satán formabas parte. ¿Por qué? Pues porque este libro supuestamente contiene los nombres de todas las personas que son sus siervos, para que así él en el juicio final pues pueda abogar por ellos. Este libro tiene los nombres de todos y cada uno de los pecadores que podría Satán salvar en su último momento, si es que deciden ser aliados de él, esto claro, por medio de un pacto. Incluso se tienen en colecciones privadas europeas, que aún andan exhibiéndose por todo el mundo, otros contratos que al parecer pudieron ser escritos por personas que creían tratar realmente con el diablo. Es decir, tú o yo o quien sea puede hacer un contrato y debido a su enajenación se cree que el contrato es válido y real, y que así lo hacen. Prometen y se convencen de tener poderes gracias a este contrato falso que ellos mismos elaboran, y normalmente estos contratos pues contenían signos extraños que se suponían firmas de demonios, cada uno con su propio sello. Y recuerden pues que hay 72 demonios y cada demonio tiene su signo y su sello y su firma, así como su invocación. Los nombres, sellos, firmas, invocaciones y hasta el ángel que domina cada demonio están en el Ars Gotia o la clavícula de Salomón en su versión original. Si alguien desea una copia de este libro, pues bueno, pídanosla por inbox a la Sociedad de la Medianoche y con gusto se las mandamos. Pero recuerden que pues deben de tener una pronunciación perfecta del turco, del latín y del árabe para pronunciar las palabras correctas, según este grimorio de alta magia. Pues así es como debe de hacerse, ¿ok? Así pues, los pactos resultan ser orales, escritos y de conocerse invocatorios por el verdadero nombre del demonio, si es que se conoce la palabra correcta para llamar y dominar al demonio. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que se requieren para el pacto satánico? Estos pueden ser muy variantes, es decir, dependiendo de cada secta, de cada grupo, de cada persona, incluso de cada libro o de cada grimorio. Primeramente hay que entender que hacer un pacto con el diablo no significa vender el alma al diablo. Son cosas totalmente diferentes. Un pacto es para decirle que eres su seguidor, fiel a él, y que actuarás de acuerdo a sus enseñanzas. Vender tu alma implica un contrato, tu alma a cambio de algo. Un satanista debe de saber que los métodos y las descripciones de los pactos con el diablo cristiano sirven de poco a los que siguen o se adhieren a la filosofía espiritual satánica, a menos que seas un satanista ortodoxo que acepta una definición cristiana de Satanás. Así que lo primero es deshacernos de algunas de estas creencias que nos obstaculizan antes de comprender cómo hacer un pacto con el diablo. Los satanistas recalcitrantes no creen que haya un más allá, por lo que la idea de vender u ofrecer tu propia alma eterna no tiene sentido, pues esta alma es una promesa de Dios y, como se vería desde el punto de vista satanista, es una invención del superhéroe de la iglesia. Pues entonces vender el alma no sería útil en el caso del satanismo. Esto se debe a que la creencia de un alma eterna o un más allá
donde el alma está destinada al cielo o el infierno, es generalmente un concepto cristiano y no un concepto satánico, lo cual es también bastante discutible, pues si hay Dios, hay diablo. Más bien yo creo que sería aliarse a las fuerzas del mal para estar sobre las del bien. Un pacto es una unión con Satanás o con otro demonio elegido, y bueno, pues además hay diversos pactos como pactos de iniciación, pactos de lealtad, pactos de servicio, etcétera, dependiendo de lo que se requiera de estas entidades. Entonces, ¿qué se requiere para realizar un pacto con el diablo? Bueno, primero hay varias cosas que debes de considerar, como tu entorno, las posibles limitaciones y la dirección de tus intenciones. Es una buena idea planificar con anticipación y estar preparado para que cuando hagas el ritual pues puedas estar concentrado y enfocado en el objetivo de tu pacto con Satanás. Un pacto o contrato no es algo que se diga, ay, voy a hacerlo y ya. Debes de planear el ritual por lo menos un mes antes de la luna llena para que este periodo de decisión termine con el ritual en la noche de la próxima luna llena. Esto asegura que tendrás tiempo para considerar tus intenciones. Durante ese mes deberás estudiar lo más que puedas acerca de Satanás o del demonio con el que estés pactando para que estés familiarizado con las fuerzas a las que vas a alinear tu intención. Un pacto que se hace a toda prisa no es tan útil o legítimo como uno que ha sido cuidadosamente considerado y planificado. Lo que vas a hacer es crear un ritual y luego firmar tu pacto con el diablo o con Satanás. Y bueno, dentro de los elementos básicos que debes de tener para hacer un ritual es un lugar. O sea, lo primero es tener un lugar que debe de ser un lugar donde nadie pueda molestarte y que sea dedicado única y exclusivamente a pactar o negociar con demonios. Generalmente debe estar pintado en colores negro y rojo porque predisponen al espíritu a ver entidades de bajo astral que se presentarán antes de Lucifer. Desde luego, las velas de color negro y de ser posible consagradas al macho cabrío, dependiendo del pacto o ritual. Las firmas o símbolos que llamen al demonio a tratar pues estarán marcadas con cal viva sobre el suelo de la manera más simétrica y limpia posible. Papel virgen o de pergamino para firmar el pacto, un cuchillo de sacrificios que ya debiste de haber consagrado, estandartes con la estrella de 5 picos y el macho cabrío, y desde luego el atrio donde colocarás todas las cosas. Así deberás de colocar las velas negras en los extremos y en el centro del altar también, ahí mismo en el centro, deberás colocar el pergamino en el que ya habrás escrito lo que deseas. En el caso de cuando quieres hacer un contrato, el demonio que llegará pues traerá su propio contrato y además él se lo llevará, no vas a poder quedarte con una copia jamás para consultarlo o estudiarlo. Solo podrás leerlo una vez cuando pues le hayas planteado lo que deseas y él haya plasmado sus condiciones. Ahí en la página de Facebook de la Sociedad de la Medianoche ya subimos un álbum de fotografías en el cual pues ustedes pueden ver un contrato real de una colección privada europea en el cual pues ahí está lo que deseaba la persona que lo hizo y las firmas de él y las firmas de los demonios. Los estandartes son solo para adoración y adulación, y la estrella estará dibujada en el centro de la habitación con cal viva y rodeada con sangre. En este caso, si puede ser de algún animal, pues deberemos de tener un cáliz también, donde vamos a mojar en sangre hostias que debemos de consagrar al señor maligno, y después de esto recitarás la invocación o tu ofrecimiento de lealtad. Una vez concluido esto, solo resta esperar. Con la daga deberás de cortar tu mano izquierda y con ese goteo de sangre tuya salpicar dentro de la estrella, salpicar el pergamino, poner un poco en el cáliz y plasmar tu huella digital del pulgar izquierdo en el pergamino. Esta es la forma básica de ofrecer tu lealtad al demonio, pero cada demonio tiene una forma diferente de ser llamado. Por ejemplo, para invocar a Belcebú necesitarás un espejo, 2 velas, un trozo de carne que esté en estado de descomposición, o sea ya podrida, tanto que pueda atraer a las moscas, y un martillo. La carne es podrida porque tratas de atraer a la reina de todas ellas, al señor de las moscas. Este demonio en tantos años ha tenido gran sabiduría, por eso es capaz de compartirla contigo. Si le caes bien y si puedes pagar por ello, pero debo advertirte que siempre saldrás perdiendo. Aunque hay hay mucho que vas a ganar también. La verdadera pregunta es cuánto estás dispuesto a pagar por el conocimiento. Es decir, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar por una pregunta que te atormenta todas las noches? Es decir, no sé, alguna persona podría irse todas las noches a dormir
con pesadez en el corazón, con angustia, con miedo, y preguntarse si está siguiendo el camino adecuado, si está tomando la decisión correcta, si vale la pena, si no sé qué. Bueno, pues si quieres aprender esto, el amo de las moscas te podrá decir. Porque además, Belcebú cobra y cobra caro, ¿eh? Lo que debes de hacer es lo siguiente. En un cuarto sin ventanas y con una sola puerta y estando cerrada, deberá de ser en luna llena y de madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, pues la frontera entre los dos mundos a esta hora es más delgada. Dibuja la estrella en el piso y siéntate en el centro de ella. Coloca la carne podrida a un poco más de 1,5 metros de ti y mantén cerca de ti el martillo y el cuchillo. Con el martillo rompe el espejo y muélelo tanto como puedas. Luego toma el vidrio molido y apriétalo con tu mano tanto como puedas, lo suficiente para que el vidrio se incruste en tu mano y que no chorree. Con el pedazo que queda de espejo, clava la mirada y espera 5 minutos. Luego parpadearás 3 veces y cuando lo hagas tu reflejo se verá sin ojos y te sonreirá. Ahora sí, deja caer las gotas de tu sangre sobre el espejo hasta que ya no puedas ver tu reflejo. Apaga las velas y quédate quieto con los ojos cerrados. Al poco tiempo escucharás una mosca rondando la carne, luego otra y más hasta que el zumbido sea insoportable. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Belcebú está contigo. Escucharás cómo se acerca con sus 6 ligeras patas caminando hacia ti, subirá por tu brazo cortado y se parará en tu hombro. Luego su lengua entrará en tu oído. Te está probando antes de servirte. Considera si vales o no la pena. Si considera que no, se irá y se llevará consigo la oreja que está hurgando. Si pasas la prueba, bajará de tu hombro y se comerá la carne podrida que le ofreciste. Nunca abras los ojos ante Belcebú. Él es una mosca del tamaño de un perro pequeño. Al terminar de comer, las velas se encenderán solas y te agradecerá por la comida. Hasta aquí puedes abrir los ojos. Te verás a ti misma o a ti mismo frente a... Es decir, te vas a ver enfrente de ti mismo con la carne podrida y sin ojos. Ahora puedes preguntarle lo que gustes, absolutamente lo que sea, pero cuidado, porque con tu reflejo solo pagaste por algunas preguntas. Las próximas valen algo más. Almas, vidas, servicios, y como le gustaste hasta partes de ti. Pero siempre pasarán 3 cosas. Primero, Belcebú escupirá tu sangre derramada en el espejo y con esto hará una piedra de sangre que te la va a dar, es decir, va a ser una piedrita roja brillante y te la va a entregar. Esta es su tarjeta de presentación y estarás en su lista de clientes. Se podrá presentar si lo llamas o no. Siempre hay que preguntar y pagar. 2. Siempre te verás podrido en el espejo, tratando de matarte, pero nunca saldrás del espejo, pues tus gritos podrán volverlo loco. Es decir, cuando te veas al espejo vas a ver a tu reflejo todo podrido así, tratando de asesinarse, pero pues no puede hacerlo porque se trata solamente de un reflejo. Y 3, finalmente, cuando formes a tu familia, será tuya, pero lo tuyo le pertenece a él. Así que podría pedírtela como pago. Así pues, cada demonio tiene una manera diferente de hacerse llamar y todo debe de ser metódico. Un leve error y el ritual no funcionará. Hay una normativa protocolar para realizar un pacto satánico. Primeramente, el lugar. Después, los elementos cuidadosamente seleccionados que se utilizarán. Después, la ofrenda que varía según el demonio al que se le trate de llamar, la invocación por medio de la sangre y posteriormente pasar la prueba o aceptar las condiciones del contrato. Finalmente, la firma y la aceptación de las cláusulas, pero como viste, hacer un pacto siempre tiene sus consecuencias. Quizá no ahora, quizá no en un mes o en un año, pero de que llegarán, llegarán. Ya me paraste el micrófono. Perdón. A ver si ahora sí puedo ver lo que me comentan por aquí. Dice, si se regresa, ¿será el karma? Sí, pudiera ser. Pato G77, hoy hablan de pactos satánicos. Sí, y es. Estamos hablando acerca de pactos satánicos. ¿Ya no estamos en Face? No. Qué bueno, porque nos decía que se escuchaba cortado. Está buenísimo el programa, dice Echeverría Pete, gracias, qué bueno que te gustó.
o que te está gustando. Pato dice hola, hola, ¿qué tal? ¿Va a hacer uno? No, no voy a hacer uno. Saludos desde Argentina, saludos para esa Pérez desde Argentina. Satán 6 Dance, qué buena rola. Ahí está la rola que nos había pedido Janito, Satán 6 Dance. Y pues a bailar entonces. Buenos temas, gracias Luido, que nos esté gustando. Echeverría, Pepe, yes, Pato GC. Esa Pérez somos dos. David Tron, entonces dice hola, hola, ¿qué tal? Sí, estaba mal la transmisión, pero de Facebook dice saludos desde Zacatecas, buenas lunas desde Michoacán, hola, buenas lunas, hola a todos, buenas lunas de Marian Classics, Pilar Trujillo, hola Lord, Enrique Quesada, hola señor Oscuro, Gregorio Rodríguez, excelente programa, Isabela Casinap, seguimos en la radio. Buenas lunas, ¿te has estado presente en alguna invocación? Sí, en varias. Cuando transmitirán ustedes jugando la Ouija, ¿no habrá problemas con quienes vean la transmisión? No, para nada. No pasa nada que ustedes vean la transmisión, no tendrían que estar aquí presentes. Pato dice casi me muero. ¿Cuándo van a jugar con la Ouija el próximo martes? Bueno, pues perdón, se nos cayó la transmisión de Periscope, ya estamos de nueva cuenta al aire. Me voy a regresar y para que no perdamos el hilo. Y bueno, pues yo les decía que existen diferentes tipos de pactos. Y esto tiene mucho que ver con la geometría universal. Para quienes no sepan, bueno, pues si ustedes ven un virus, una célula, cualquier aspecto, por muy mínimo que sea, tiene una perfecta simetría. Y por supuesto, así como ocurre con lo micro, ocurre con lo macro. A nivel universo también hay una perfecta geometría en todo el universo, que a lo mejor no podemos ver pues porque no conocemos la totalidad del universo. Sin embargo, existe, claro que sí. Y pues el hecho de que nosotros tracemos las líneas adecuadas, o pues en algunas religiones son llamadas las patipembas, en otras las firmas, es decir, que nosotros hagamos los trazos adecuados, sería como una llave que nos permitiría pues que nos permitiría continuar, o que nos permitiría avanzar a esa puerta, ¿no? Es decir, adentrar al pacto. Entonces, de la misma manera, pues hay sonidos y entonaciones que permiten abrir estas puertas. Les decía yo que en la antigüedad los grandes alquimistas pues eran ellos quienes sabían que existían palabras secretas y que eran muy ocultas, y que además pues si eran pronunciadas de la manera correcta pues los demonios eran llamados de manera adecuada. De la misma manera pues había sortilegios cortos para las entidades de bajo astral, para las almas y para los ángeles. Así pues se conocía la palabra, si se conocía la palabra y la entonación y el ritmo adecuado, pues se podían solicitar los favores del maligno con solo una palabra que además los dominaba y los obligaba a obedecer. Algunos escritos antiguos nos hablan de que se trataban de los nombres de cada ángel que se tiene sobre cada demonio. Así, la unión entre el nombre verdadero del demonio y del ángel había de parecerse al demonio dominado. Pero al parecer todas esas palabras y sortilegios pues se perdieron con el incendio de la biblioteca de Alejandría, donde el mundo ahí perdió para siempre más de la mitad de su historia secreta. Así que una vez que se estuvieron perdidos estos sortilegios, pues solo quedaban dos maneras de hacer el pacto, y el pacto podía ser oral o escrito. Y pues sí, existían estas dominaciones, y todavía existen algunas. Sin embargo, el libro de Ars Gotia, o la llave menor, o las clavículas de Salomón, o la llave de Salomón, como quieran llamarlo, este libro contiene, bueno, para quienes no sepan, según la Cábala existen 72 nombres divinos, 72 nombres para Dios. Perdón. De la misma manera, pues hay 72 ángeles, o 72 demonios. Uno para cada la contraparte, para cada nombre de Dios, pues existe un nombre de un demonio. Y en las clavículas de Salomón, en el Ars Gotia, ahí vienen los 72 sellos y los 72 ángeles que pueden servirnos para invocar. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un pacto, o cuando vamos a llamar a un demonio, lo primero que tenemos que hacer es llamar
llamar al ángel que va a dominar a ese demonio para que esté presente en el lugar, y una vez que tengamos el sello, cuando el demonio esté presente, pues esté sometido y no pueda ponerse loco y ponerse a golpear todo y aventar cosas y así aventar cosas, ¿no? El pacto oral se realizaba mediante invocaciones, las cuales pues suelen ser oraciones que más bien son adulaciones y beneplácitos al Señor de las Tinieblas, conjuros que son fórmulas mágicas contenidas en antiguos grimorios de alta magia, o rituales que ya son un poco más complicados pero más eficientes. Una vez que el nigromante o la persona practicante de estas artes pues cree que el demonio está presente o puede comprobarlo por medio de su presencia o de la presencia de animales que aparecen de manera inesperada, como sapos, moscas, serpientes negras o hasta una cabra de color negro, que la mayoría de las veces pues se presenta andando en dos patas, se le pide el favor que sea y se ofrece su alma a cambio. Y el demonio dirá si es su alma lo que quiere o prefiere que se le ofrezca el alma de alguien más, o simplemente un sacrificio antes de presentarse una vez más como prueba de su fidelidad. De esta manera no quedarían pruebas de lo sucedido. Sin embargo, en los juicios que se llevaban a cabo por brujería o quiromancia o necromancia incluso, siempre aparecían evidencias como la marca diabólica, una señal indeleble causada por el toque del diablo al cerrar el pacto. Estas marcas, pues ya hablamos en el programa anterior, en el de brujas, ¿se acuerdan de ellas? Y si no se acuerdan, bueno, pues una vez que hacían el juramento, el diablo se volteaba, levantaba su cola y ofreciéndoles el ano a los nuevos discípulos, pues estos besaban el ano del diablo, él se volteaba y con la uña de su mano derecha hacía una marca en el lagrimal del ojo izquierdo, y ahí se aparecía una marca diabólica o la marca del diablo, y que además permitía que los brujos o brujas se reconocieran entre ellos. Esta marca, que podría ser desde una peca o una cicatriz, constituía prueba suficiente de que el pacto diabólico se había producido. Por otro lado, la suerte de ritual es el pacto escrito. Este atraería al demonio de la misma manera, pero en este incluiría un aspecto que lo hace irrefutable, pues si bien la palabra es promesa, la letra no. Incluiría un contrato firmado con la sangre del hechicero, brujo o nigromante, etcétera, o de la víctima sacrificial, es decir, la víctima que será ofrecida en caso de que ya con anterioridad lo haya solicitado el demonio en cuestión. Es más comúnmente utilizada la tinta roja o sangre animal porque se cree que la sangre es solo simbólica, pero no es así. La tinta roja es solo un ornamento para quien desea tener el contrato físico en su poder, como es el caso de los inquisidores, generalmente franceses y españoles. Ellos elaboraban sofisticados contratos falsos donde ponían sangre de animal o sangre elaborada con las vísceras de insectos machacados para así acusar a sus víctimas, aunque en el último término pues afirmaban que bastaba con haber incluido el propio nombre de cierto libro rojo de Satán, es decir, que se escribió su nombre en el libro rojo del diablo, y en este último término pues afirmaban que una vez que estuvieras en el libro rojo de Satán formabas parte. ¿Por qué? Pues porque este libro supuestamente contiene los nombres de todas las personas que son sus siervos, para que así él en el juicio final pues pueda abogar por ellos. Este libro tiene los nombres de todos y cada uno de los pecadores que podría Satán salvar en su último momento, si es que deciden ser aliados de él, esto claro, por medio de un pacto. Incluso se tienen en colecciones privadas europeas, que aún andan exhibiéndose por todo el mundo, otros contratos que al parecer pudieron ser escritos por personas que creían tratar realmente con el diablo. Es decir, tú o yo o quien sea puede hacer un contrato y debido a su enajenación se cree que el contrato es válido y real, y que así lo hacen. Prometen y se convencen de tener poderes gracias a este contrato falso que ellos mismos elaboran, y normalmente estos contratos pues contenían signos extraños que se suponían firmas de demonios, cada uno con su propio sello. Y recuerden pues que hay 72 demonios y cada demonio tiene su signo y su sello y su firma, así como su invocación. Los nombres, sellos, firmas, invocaciones y hasta el ángel que domina cada demonio están en el Ars Gotia o la clavícula de Salomón en su versión original. Si alguien desea una copia de este libro, pues bueno, pídanosla por inbox a la Sociedad de la Medianoche y con gusto se las mandamos. Pero recuerden que pues deben de tener una pronunciación perfecta del turco, del latín y del árabe para pronunciar las palabras correctas, según este grimorio de alta magia. Pues así es como debe de hacerse, ¿ok? Así pues, los pactos resultan ser orales, escritos y de conocerse invocatorios por el verdadero nombre del demonio, si es que se conoce la palabra correcta para llamar y dominar al demonio. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que se requieren
requieren para un pacto satánico. Estos pueden ser muy variantes, es decir, dependiendo de cada secta, de cada grupo, de cada persona, incluso de cada libro o de cada grimorio. Primeramente hay que entender que hacer un pacto con el diablo no significa vender el alma al diablo. Son cosas totalmente diferentes. Un pacto es para decirle que eres su seguidor, fiel a él, y que actuarás de acuerdo a sus enseñanzas. Vender tu alma implica un contrato, tu alma a cambio de algo. Un satanista debe de saber que los métodos y las descripciones de los pactos con el diablo cristiano sirven de poco a los que siguen o se adhieren a la filosofía espiritual satánica, a menos que seas un satanista ortodoxo que acepta una definición cristiana de Satanás. Así que lo primero es deshacernos de algunas de estas creencias que nos obstaculizan antes de comprender cómo hacer un pacto con el diablo. Los satanistas recalcitrantes no creen que haya un más allá, por lo que la idea de vender u ofrecer tu propia alma eterna no tiene sentido, pues esta alma es una promesa de Dios y, como se vería desde el punto de vista satanismo, es una invención del superhéroe de la iglesia, pues entonces vender el alma no sería útil en el caso del satanismo. Esto se debe a que la creencia de un alma eterna o un más allá, donde el alma está destinada al cielo o el infierno, es generalmente un concepto cristiano y no un concepto satánico, lo cual es también bastante discutible, pues si hay Dios, hay diablo. Más bien yo creo que sería aliarse a las fuerzas del mal para estar sobre las del bien. Un pacto es una unión con Satanás o con otro demonio elegido, y bueno, pues además hay diversos pactos como pactos de iniciación, pactos de lealtad, pactos de servicio, etcétera, dependiendo de lo que se requiera de estas entidades. Entonces, ¿qué se requiere para realizar un pacto con el diablo? Bueno, primero hay varias cosas que debes de considerar, como tu entorno, las posibles limitaciones y la dirección de tus intenciones. Es una buena idea planificar con anticipación y estar preparado para que cuando hagas el ritual pues puedas estar concentrado y enfocado en el objetivo de tu pacto con Satanás. Un pacto o contrato no es algo que se diga, ay, voy a hacerlo y ya. Debes de planear el ritual por lo menos un mes antes de la luna llena, para que este periodo de decisión termine con el ritual en la noche de la próxima luna llena. Esto asegura que tendrás tiempo para considerar tus intenciones. Durante ese mes deberás estudiar lo más que puedas acerca de Satanás o del demonio con el que estés pactando, para que estés familiarizado con las fuerzas a las que vas a alinear tu intención. Un pacto que se hace a toda prisa no es tan útil o legítimo como uno que ha sido cuidadosamente considerado y planificado. Lo que vas a hacer es crear un ritual y luego firmar tu pacto con el diablo o con Satanás. Y bueno, dentro de los elementos básicos que debes de tener para hacer un ritual es primero un lugar. O sea, lo primero es tener un lugar que debe de ser un lugar donde nadie pueda molestarte y que sea dedicado única y exclusivamente a pactar o negociar con demonios. Generalmente debe estar pintado en colores negro y rojo porque predisponen al espíritu a ver entidades de bajo astral que se presentarán antes de Lucifer. Desde luego, las velas de color negro y, de ser posible, consagradas al macho cabrío, dependiendo del pacto o ritual. Las firmas o símbolos que llamen al demonio a tratar pues estarán marcadas con cal viva sobre el suelo de la manera más simétrica y limpia posible. Papel virgen o de pergamino para firmar el pacto, un cuchillo de sacrificios que ya debiste de haber consagrado, estandartes con la estrella de 5 picos y el macho cabrío, y desde luego el atrio donde colocarás todas las cosas. Así deberás de colocar las velas negras en los extremos, y en el centro del altar también, ahí mismo en el centro, deberás colocar el pergamino en el que ya habrás escrito lo que deseas. En el caso de cuando quieres hacer un contrato, el demonio que llegará pues traerá su propio contrato, y además él se lo llevará, no vas a poder quedarte con una copia jamás para consultarlo o estudiarlo. Solo podrás leerlo una vez cuando pues le hayas planteado lo que deseas y él haya plasmado sus condiciones. Ahí en la página de Facebook de la Sociedad de la Medianoche ya subimos un álbum de fotografías en el cual pues ustedes pueden ver un contrato real de una colección privada europea, en el cual pues ahí está lo que deseaba la persona que lo hizo y las firmas de él y las firmas de los demonios. Los estandartes son solo para adoración y adulación, y la estrella estará dibujada en el centro de la habitación con cal viva y rodeada con sangre. En este caso, si puede ser de algún animal, pues deberemos de tener un cáliz también, donde vamos a mojar en sangre hostias que debemos de consagrar al señor maligno, y después de esto recitarás la invocación o tu ofrecimiento de lealtad. Una vez concluido esto, solo resta esperar. Con la daga deberás de cortar tu mano izquierda y con ese goteo de sangre tuya salpicar dentro de la estrella, salpicar el pergamino
poner un poco en el cáliz y plasmar tu huella digital del pulgar izquierdo en el pergamino. Esta es la forma básica de ofrecer tu lealtad al demonio, pero cada demonio tiene una forma diferente de ser llamado. Por ejemplo, para invocar a Belcebú necesitarás un espejo, 2 velas, un trozo de carne que esté en estado de descomposición, o sea ya podrida, tanto que pueda atraer a las moscas, y un martillo. La carne es podrida porque tratas de atraer a la reina de todas ellas, al señor de las moscas. Este demonio en tantos años ha tenido gran sabiduría, por eso es capaz de compartirla contigo. Si le caes bien y si puedes pagar por ello, pero debo advertirte que siempre saldrás perdiendo. Aunque hay hay mucho que vas a ganar también. La verdadera pregunta es cuánto estás dispuesto a pagar por el conocimiento. Es decir, ¿qué tanto estás dispuesto a pagar por una pregunta que te atormenta todas las noches? Es decir, no sé, alguna persona podría irse todas las noches a dormir con pesadez en el corazón, con angustia, con miedo, y preguntarse si está siguiendo el camino adecuado, si está tomando la decisión correcta, si vale la pena, si no sé qué. Bueno, pues si quieres aprender esto, el amo de las moscas te podrá decir. Porque además, Belcebú cobra y cobra caro, ¿eh? Lo que debes de hacer es lo siguiente. En un cuarto sin ventanas y con una sola puerta y estando cerrada, deberá de ser en luna llena y de madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, pues la frontera entre los dos mundos a esta hora es más delgada. Dibuja la estrella en el piso y siéntate en el centro de ella. Coloca la carne podrida a un poco más de 1,5 metros de ti y mantén cerca de ti el martillo y el cuchillo. Con el martillo rompe el espejo y muélelo tanto como puedas. Luego toma el vidrio molido y apriétalo con tu mano tanto como puedas, lo suficiente para que el vidrio se incruste en tu mano y que no chorree. Con el pedazo que queda de espejo, clava la mirada y espera 5 minutos. Luego parpadearás 3 veces y cuando lo hagas tu reflejo se verá sin ojos y te sonreirá. Ahora sí, deja caer las gotas de tu sangre sobre el espejo hasta que ya no puedas ver tu reflejo. Apaga las velas y quédate quieto con los ojos cerrados. Al poco tiempo escucharás una mosca rondando la carne, luego otra y más hasta que el zumbido sea insoportable. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Belcebú está contigo. Escucharás cómo se acerca con sus 6 ligeras patas caminando hacia ti, subirá por tu brazo cortado y se parará en tu hombro. Luego su lengua entrará en tu oído. Te está probando antes de servirte. Considera si vales o no la pena. Si considera que no, se irá y se llevará consigo la oreja que está hurgando. Si pasas la prueba, bajará de tu hombro y se comerá la carne podrida que le ofreciste. Nunca abras los ojos ante Belcebú. Él es una mosca del tamaño de un perro pequeño. Al terminar de comer, las velas se encenderán solas y te agradecerá por la comida. Hasta aquí puedes abrir los ojos. Te verás a ti misma o a ti mismo es decir, te vas a ver enfrente de ti mismo con la carne podrida y sin ojos. Ahora puedes preguntarle lo que gustes, absolutamente lo que sea, pero cuidado, porque con tu reflejo solo pagaste por algunas preguntas. Las próximas valen algo más. Almas, vidas, servicios, y como le gustaste hasta parte de ti. Pero siempre pasarán 3 cosas. Primero, Belcebú escupirá tu sangre derramada en el espejo y con esto hará una piedra de sangre que te la va a dar, es decir, va a ser una piedrita roja brillante y te la va a entregar. Esta es su tarjeta de presentación y estarás en su lista de clientes. Se podrá presentar si lo llamas o no. Siempre hay que preguntar y pagar. 2. Siempre te verás podrido en el espejo, tratando de matarte, pero nunca saldrás del espejo, pues tus gritos podrán volverlo loco. Es decir, cuando te veas al espejo vas a ver a tu reflejo todo podrido así, tratando de asesinarse, pero pues no puede hacerlo porque se trata solamente de un reflejo. Y 3, finalmente, cuando formes a tu familia, será tuya, pero lo tuyo le pertenece a él. Así que podría pedírtela como pago. Así pues, cada demonio tiene una manera diferente de hacerse llamar y todo debe de ser metódico. Un leve error y el ritual no funcionará. Hay una normativa protocolar para realizar un pacto satánico. Primeramente, el lugar. Después, los elementos cuidadosamente seleccionados que se utilizarán. Después, la ofrenda que varía según el demonio al que se le trate de llamar, la invocación por medio de la sangre y posteriormente pasar la prueba o aceptar las condiciones del contrato. Finalmente, la firma y la aceptación de las cláusulas, pero como viste, hacer un pacto siempre tiene sus consecuencias. Quizá no ahora, quizá no en un mes o en un año, pero de que llegarán, llegarán.
apagas el micro. Perdón. A ver si ahora sí puedo ver lo que me comentan por aquí. Dice, si se regresa, ¿será el karma? Sí, pudiera ser. Pato G77, hoy hablan de pactos satánicos. Sí, hoy es. Y estamos hablando acerca de pactos satánicos. ¿Ya no estamos en Face? No. Qué bueno, porque nos decía que se escuchaba cortado. Está buenísimo el programa, dice Echeverría Pete, gracias, qué bueno que te gustó. O que te está gustando. Pato dice hola, ¿qué tal? ¿Va a hacer uno? No voy a hacer uno. Saludos desde Argentina, saludos para esa Pérez desde Argentina. Satan Say Dance, qué buena rola. Ahí está la rola que nos había pedido Janito, Satan Say Dance. Y pues a bailar entonces. Buenos temas, gracias Luis, que bueno que te esté gustando. Echeverría Pepe, yes, Pato GC. Esa Pérez somos dos. David Tronce dice hola, ¿qué tal? Sí, estaba mal la transmisión, pero de Facebook dice saludos desde Zacatecas, buenas lunas desde Michoacán, hola buenas lunas, hola a todos, buenas lunas de Marian Classics, Pilar Trujillo, hola Lord, Enrique Quesada, hola señor Oscuro, Gregorio Rodríguez, excelente programa, Isabela Casinap, seguimos en la radio. Buenas lunas, ¿te has estado presente en alguna invocación? Sí, en varias. Cuando transmitirán ustedes jugando a la Ouija, ¿no habrá problemas con quienes vean la transmisión? No, para nada. No pasa nada, que ustedes vean la transmisión, no tendrían que estar aquí presentes. Pato dice casi me muero, ¿cuándo van a jugar con la Ouija el próximo martes? Elsa Pérez, que somos dos de Argentina. Ok, saludos para ustedes que nos escuchan desde Argentina. Pato G76, listo. Yo jugué muchos años la Ouija y nunca me pasó nada. Dice Saris, yo sí voy a ir. Un tatuaje llama algo, dependiendo del tatuaje. ¿Hay alguna manera de romper un pacto o echarse para atrás? Sí, claro. Sí la hay, incluso en el mismo momento del pacto. Oye, estoy en la lista de la Ouija. Sí, Jano. Sí, Jano, sí estás. Dice Sara que Nel. No, fíjalo, si andas por ahí. Pato G76, a esta hora ya sabes. El reto verdadero, ¿qué opinas? ¿La Ouija es psicológica? Güey, mi tatuaje llama algo. No, Jano. No, dependiendo de la intención con la que lo hayas hecho. ¿Qué opinas del caso de Josué de la mano peluda? Pues mira, creo que fue al principio bueno, pero ya después chafeó. ¿Cómo nos podemos apuntar en la lista? Mándenme un inbox a la Sociedad de la Medianoche de Facebook y desde ahí pues les doy lo que requerimos. ¿Vas a hacer la transmisión de la Ouija en público o en privado? Por público, así como ahorita nos están viendo, así la van a poder ver. ¿Alguna experiencia que hayas tenido o algo negativo en tu persona? Sí, alguna vez estaban jugando Ouija aquí en la casa, mis hermanos, y se reventó un tanque de gas, explotó un radio, se reventó una botella de vidrio, mi mamá se cayó, y así varias cosas ocurrieron todo al mismo tiempo, justamente el momento en el que uno de mis hermanos pues insultó a la Ouija, pues mientras la estaba jugando, ¿no? Ahorita les comento de eso, ya al final del programa hablamos un poquito de esto. Ya no veo nada otra vez. ¿Sabes qué? Préstame el otro, ¿no? Porque se me traba mucho, lo veo.
Lord, ya puedes ver Periscope en tu lap. Ah, fíjate que lo intenté, pero no me daba chance. Echeverría Pepe, conmigo sí se movía, pero hay que ser de mente y alma fuerte. Así es. Mm, mm, mm. A ver, qué más. Saca las frías, atentamente el Meni. Perfecto, muy interesante programa. Felicidades, gracias Oliver Twist. Es periscope.tv. Ya lo he intentado, pero no me da chance, fíjate. ¿Qué más? Coméntenme un poquito en lo que dejo a la gente por ahí. El reto verdadero nunca me atreví a hacerlo. Si no tengo Facebook, ¿cómo me apunto? Pues mándame un correo a la sociedad de la medianoche @hotmail.com y ahí te lo regreso. Me gusta mucho tu chamarra, está buena, gracias. Ahí se puede ver un poquito mejor. Es de Gears of War. A esta hora empezaste tú en esto de lo... ¿A qué hora empezaste tú en esto de lo paranormal? Cuando estaba súper chavito. Empecé a documentarme hace ya más de 25 años. Tequila con limón, Pato G76. El fin de anduve de moda. Me secuestraron un par de duendes, ¿ok? Eres todo un teto, ¿verdad? Sí, más o menos. White people. Que Gaby cuente lo de su casa. Qué buena rola y qué buena chamarra, creo. Déjame ver, ya me abrió el Periscope. Vamos a ver si SMN. A ver si me lo encuentra. O sea, a ver si me encuentro yo. ¿Qué más? Díganme. Coméntenme que ya voy a regresar al radio. Pues está buscando, pero... ¿Sí investigaste lo de la raíz maldita que mata gente cuando la arrancan? Sí, sí, no sé si fuiste tú quien me mandó el video. Yo dejé de jugar Ouija porque me dijo el espíritu que estaba sentado junto a mí. Ok, somos fans, pero no pasó nada. No, pues es que no pasa mucho. Sí, es un... vamos, es un truco. ¿Qué opino de la santería? Nada, es muy respetable como cualquier otra religión. Yo no creo en religiones, pero es muy respetada. Pero no pasó nada. Ahí está. Es muy respetada como los paleros, como los cristianos, como los budistas, etcétera, 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 ¿no? Pues fíjense que sí puedo ver, por supuesto, Periscope aquí en mi compu, pero no puedo ver sus comentarios. A ver, comenten algo. No, sí los veo aquí en el teléfono, pero en la laptop no puedo verlos. Ustedes sí pueden ver lo que yo les escribo, ahí está, pero no, yo no puedo verlos. ¿No eres de alguna religión? No. Dice Sara que le está tronando el espejo. Sí, Sara, pues es que tu espejo está cargado. Quiero esa chamarra, ok. Luido nadie. Y bueno, ok, pues regreso al radio porque pues la gente que nos está escuchando por radio pues nada más está escuchando ahorita el fondo y está acá. La santería invoca demonios como cualquier otra religión. Todas las religiones lo hacen. No nada más, no nada más la santería. Todas las religiones pueden invocar demonios y pueden invocar santos dependiendo de qué es. No puede tener religión, no te entendí. Dedium, Kznan, Xiomanan, no sé, Gordolui 25, tú no. No, me voy a prender la luz. Ok, bueno, pues regreso en un ratito entonces, ¿sale? ¿Los santeros trabajan con muertos? No. Los santeros trabajan con santo. Los paleros sí trabajan con muerto. ¿Ok? Y el santo primero debió de ser muerto antes de ser santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, pues primero fue el muerto y después fue el santo. Entonces estaríamos hablando de que es más poderoso, es más fuerte la religión que trata con muertos, o sea, los de Palo Mayombe. ¿Ok? Entonces espérenme un ratito. Ok, regrésenme al radio.
¿Qué tal? Buenas lunas, ya estamos de regreso aquí en la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro desde la cabina más sórrida, pútrida, húmeda y nefasta del infierno. Estábamos hablando el día de hoy acerca de pactos satánicos. Ya hablamos de qué es un pacto satánico, ya hablamos de cómo hacer un pacto satánico o cómo hacer los tipos de pactos satánicos que hay, que son el oral y el escrito. Ya vimos cómo hacer un pacto con el Señor de las Moscas, el amo del conocimiento, pero ahora vamos a ver cuáles podrían ser las consecuencias de realizar un pacto con una de estas entidades. Como es de esperarse, los pactos satánicos no siempre pues se daban de las formas antes mencionadas. En ocasiones era el mismo diablo quien, conocedor de la vulnerabilidad de una persona, se le ofrecía a acabar con esa vida de sufrimiento, prometiéndole una vida de riquezas y sin ningún tipo de limitación. El diablo solía presentarse de esta forma tentadora a personas especialmente ambiciosas, pero de corazón puro. Su intención era adueñarse con certeza de un alma que, siguiendo una vida normal, no tenía un destino eterno aún definido, pero como todo acto de esta naturaleza hay consecuencias, y estas son muy fuertes. No es como que haber reprobado matemáticas o haber reprobado alguna materia, o haber engañado a tu pareja, o tomar una mala decisión financiera. Aquí las consecuencias son realmente aterradoras. Evidentemente, la consecuencia más fuerte y mayor, y que sea el pacto que sea, es que estarás tocado por el mal, y una vez tocado por el mal, toda la benevolencia divina, la suerte de arriba y los milagros serán alejados de ti para siempre. La gracia divina no podrá sonreírte más. El manto sagrado del Señor no te cobijará más. Dios no te sonreirá, pues estás tocado por el mal. Y esto es muy importante. Una vez que el mal te toca, te acompaña durante toda tu vida, seas o no seas creyente. Por ejemplo, en la película del Exorcista, en el caso de Regan McNeil, ella estuvo poseída y aunque lograron exorcizarla y demás, el diablo siempre va a estar con ella porque ya estuvo con ella, o sea, ya fue tocada por el mal. Sin embargo, a cambio de esto, te cobijará la llama eterna del infierno. La gracia diabólica estará a tu lado. Satanás te sonreirá, pero solo en esta vida. Algunas de las consecuencias subsecuentes es que perderás tu alma si la ofreciste y que además puedes ver caer a tu familia, sacrificar a tu familia y hasta ofrecer a tus propios hijos. Serás un asesino consagrado y muchos como Fidel pues no lo soportaron. Para quienes no sepan, bueno, pues el caso de Fidel, Fidel era una persona que, un chavillo que no estudiaba, se juntó con las personas pues equivocadas. Al no estar estudiando, pues conoció gente en las calles. El que busca encuentra, pues encontró a las personas equivocadas y empezó a hacer misas y pactos satánicos en su casa. Finalmente, en casa de sus abuelos. Finalmente, pues logra contactar con un demonio, el cual le dice pues que tiene que matar a sus abuelos. Fidel no lo duda, entra a la habitación de sus abuelos y mata a los dos. Después no puede con la culpa y con todos los tormentos que los demonios le hacen cada noche y termina ahorcándose con un pedazo de alambre recocido en la regadera del baño. Los vecinos se dan cuenta porque la abuela de Fidel salía todos los días a barrer la banqueta. Pasa mucho tiempo y pues la banqueta está llena de hojas y ellos no salen para nada. Llaman a la policía entra y cuando entra a la casa pues hace el funesto hallazgo de los abuelos con una varilla enterrada en el pecho, en la cama en donde ellos dormían, y el cuerpo de Fidel con una nota donde decía pues que él lo había hecho y que se arrepentía y que se sacrificaba porque no podía más con lo que estaba ocurriendo. Y entonces pues Fidel se ahorca con un pedazo de alambre recocido en la regadera. Entonces la casa queda embrujada. El caso Fidel lo pueden checar ahí en la página de la Sociedad de la Medianoche. Ahí tenemos en la sección de videos, ahí tenemos el video del caso Fidel para que puedan escucharlo. Dura un poco más de 1 hora, así que les recomiendo que lo escuchen con calmita, ya que se acabe el programa, pues así para dormir tranquilo, pues pónganse a escuchar el caso de Fidel, que está bastante bueno. El caso de Fidel ocurrió en un programa que pasaba aquí en México que se llamaba La Mano Peluda, conducido por Juan Ramón Sáenz. Creo que todavía pasa, pero ahora es conducido por otra persona y ya no es tan bueno el programa como lo era antes. Pero bueno, estos demonios buscarán la muerte para no colgar con la imagen de las atrocidades que hicieron, pero ni la muerte te va a salvar, pues estás tocado por el mal y al morir solo el infierno te espera. Después, el momento en que se inicia el pacto,
pues el maligno se apoderará de tu alma. Puede hacerlo poco a poco o de una sola vez. Y la persona que ha hecho el pacto recibirá los favores pedidos, pero a la vez irá entrando en un círculo de malestares y de síntomas muy parecidos a los de una depresión, lo cual de cara a un médico le diagnosticará dicha enfermedad. Sus síntomas son los mismos: apatía, cansancio, tristeza, soledad, etc. Y las consecuencias a largo plazo pues pueden ser fatídicas, ya que estando tu vida en manos del maligno, puedes decidir sobre ella, hasta el punto en cómo y cuándo vas a morir. La vida de una persona en estas circunstancias jamás será feliz, aunque parezca lo contrario. Tendrá anulada su voluntad y tendrá que percibir tal depresión al grado tal que puedan inclinarse por el suicidio o por acabar con esta situación. El futuro de alguien que ha pactado con el diablo no es muy alentador, pues se conoce con certeza que deberá sufrir eternamente en el infierno. Esto hace pensar cómo alguien, a sabiendas de un destino final en el Averno, puede pactar por tan solo unos cuantos años de felicidad. Bueno, pues existen dos posibles razones. Primero, un grupo de personas pactaría con la intención, tras de una vida llena de éxitos, gracias a los beneficios de vender su alma, romper el pacto y traicionar al diablo tratando de volver a la luz. Asimismo, en libros como el Gran Grimorio se habla de poder obtener los beneficios de los ángeles caídos o de los demonios, siempre bajo la protección de espíritus del bien, ángeles o arcángeles, mediante la amenaza a demonios de enviarles a dichas entidades a las que se les atormenten. Sin embargo, pues no resultará fácil engañar a Lucifer. Al fin y al cabo, se trata del ángel más perfecto de la creación y probablemente sea él quien acabaría ajustando el pacto a sus intereses. Y segundo, o la segunda opción, es la otra posibilidad, que es que conocedores del valor que otorgan su alma al mismo diablo, incluso para presentárseles en persona, piensan que éste les tiene guardado un puesto de honor en el infierno. Incluso algunos de los más devotos satanistas señalan que los riesgos que entrañan este tipo de ceremonias pues son bastante funestos. El pacto satánico, dicen, no es un juego para curiosos, sino un compromiso para toda la eternidad. Quien venda su alma al diablo es víctima de su propia debilidad y ambición y no vacila para lograr sus deseos de vender su alma al diablo, sin importar las consecuencias, sabiendo que en algún momento tendrán que pagar su deuda. Así que termina perdiendo todo y condenando su ser, destruyendo su vida y todo lo que más amaba. El precio de vender su alma es muy alto, y el comprar es impactable y paciente para cobrar y devorar a sus víctimas. La tentación es grande, pero el precio a pagar nunca es barato, pues no solo perderás la divinidad, la oportunidad de entrar al cielo, sino que pasarás una eternidad ardiendo en los fuegos del Averno. Pero si esto es real, ¿cómo cabría, en dónde cabrían tantas almas torturadas? Y las personas que creen en la reencarnación, ¿cómo ven el infierno? ¿Es acaso una simple ideología de las personas? Bueno, preguntémonos si se puede vender el alma. Antes que nada, pues no se sugestionen por lo que van a escuchar más adelante, que es la llamada el acto de fe satanista. No se sugestionen lo que estoy yo diciendo aquí en cabina, aunque ustedes lo escuchen, no tiene nada que ver, no les va a pasar a ustedes nada. Si ustedes no lo están haciendo, no lo están rezando, no lo están nada, pues no tendría por qué pasarles nada a ustedes, ¿ok? Desde luego que se puede vender el alma. Y hay distintas maneras de hacerlo. Aquí presentaré a continuación algunas maneras de lograrlo. Y muchos van a decir, no, ¿cómo puedes vender el alma si el alma no es tuya? Cuando tú te mueres el alma no sé qué. No, el alma no es tuya, sin embargo puedes corromperla de acuerdo a los actos que hagas en vida. Entonces, un alma corrompida sí puedes venderla, ¿ok? O más bien es como que la rentas, ¿vale? Entonces, pues no es tuya, pero la subarrendas, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí les voy a presentar a continuación algunas maneras de lograrlo, pero solo las presento con la finalidad únicamente de satisfacer la curiosidad intelectual de las personas que nos escuchen, no para que hagan un pacto. Advertencia: la sociedad de la medianoche no pretende que realices estos pactos y que además están inconclusos, les faltan piezas claves, así que no intentes realizarlo, solamente vas a hacer un poco de mambo jambo y nada más. Dedícate a aprender, a conocer un poco de esto y nada más, ¿ok? Existen múltiples rituales de pactos con el diablo, sin embargo son pocos los rituales individuales específicamente concebidos para entregar eternamente nuestra alma al demonio, Lucifer o Satanás, a cambio de ciertos beneficios. En cuanto a su efectividad, es realmente discutible el hecho de si es o no factible para la mayoría de las personas el conseguir sus fines tras haber efectuado adecuadamente el ritual. Discutible también es el hecho de si es o no posible vender o entregar el alma al diablo, suponiendo su existencia, lo cual pues dependería casi por completo del sentido exacto que se le dé a vender o a